Hola, hola, buenas noches, sean todos bienvenidos. Recordarles, mi nombre es Alex Hammond, gerente de marca de Laboratorios Mayen, y soy quien les estará acompañando durante el desarrollo de esta actividad. Feliz de tenerlos a todos aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro taller de hipertensión Mayen, los mosqueteros de la cardioprotección. Hemos combinado la expertise de renombrados conferencistas nacionales e internacionales del más alto nivel académico, repletos del saber científico, todo para ustedes, con el objetivo de enriquecer su educación médica continua. Asimismo, darle las gracias a nuestras marcas por excelencia y las que patrocinan este taller, nuestros mosqueteros Aremis y Etablox. Estaremos dando inicio a este taller, nuestro segundo módulo, el cual titulamos La epidemiología nos invita al tratamiento combinado. Les recordamos también que vamos a tener el chat y el botón QIA para sus preguntas y para que sean respondidas de forma virtual. Entonces nos pueden dejar sus preguntas para que al final las respondamos y las conversemos con el doctor. Entonces, vamos a pasar sin más preámbulos a este momento, a darle la bienvenida al doctor Alejandro, ¿está por ahí? No lo escuchamos, doctor, creo que tiene el audio apagado. Perdón, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Hola, sí. doctor. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Espero compartir un lindo rato con ustedes y saludo a todos los dominicanos. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros felices de tenerlo. Como le comentaba, aunque sea por esta vía, a sentir un poco el calor dominicano. Entonces, les paso a presentar un poco sobre el doctor Alejandro. El doctor Alejandro de Cercho es argentino, es cardiólogo especialista de hipertensión. El doctor de Cercho es presidente del Distrito Nordeste de la Sociedad de Argentina de Hipertensión Arterial. Actualmente es médico de staff del Instituto de Cardiología de Corrientes. Es jefe del Departamento de Hipertensión Arterial del Instituto de Cardiología Juana Francisca Cabral Corrientes y jefe del Hospital de Día de Instituto de Cardiología. Así que nada, doctor, este escenario es todo suyo. Le dejamos micrófono y cámara para que inicie esta maravillosa conferencia. Bienvenido. Ok, bueno, buenas noches. Voy a compartir entonces pantalla. A ver, si me permiten. Mientras Claro que tanto, sí. Ahí está. Ahí está, doctor, perfecto. Ok. Bueno, creo que tenemos 25 a 30 minutos, pero antes voy a contarles que soy del norte de Argentina, un lugar que se llama Corrientes. Estuve googleando bastante del país de ustedes, que no tengo la dicha de conocer, pero pronto lo haré, como conversaba con con Alice, perdón. Bueno, este enorme país nuestro aquí en el fin del mundo, en la provincia en la que yo vivo, en el norte, tiene el doble de la superficie de República Dominicana, pero tenemos aquí 1.200.000 habitantes en esta provincia, contra 11 millones que habitan, creo que su país, así que realmente tenemos acá un vasto territorio poco poblado, así que están invitados a venir a la Argentina cuando quieran. Bien, sin más entonces, voy a empezar con el tema que nos convoca hoy. La epidemiología nos invita al tratamiento combinado. Bueno,
Voy a comenzar presentándoles un trabajo que hicimos hace unos pocos años aquí en la Argentina, que dimos en llamar Renata 2, y que, como yo digo, siempre hemos estado leyendo literatura de otros lugares y hemos estado teniendo datos americanos, europeos, pero siempre es bueno tener datos del lugar donde uno vive, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enseña cuál es la situación real de nuestro país y, bueno, de ahí uno recoge mucha información para el tratamiento de nuestros pacientes en el día a día. Bueno, resulta que las dos sociedades de cardiología que existen aquí en la Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, unieron fuerzas para hacer este estudio Renata 2, que fue publicado en 2016, y a mí me tocó coordinar aquí Corrientes, pero se hizo en 25 distritos del país. ¿Qué nos propusimos? Bueno, determinar la prevalencia actual de hipertensión arterial en las ciudades de Argentina, evaluar el porcentaje de pacientes que conocen el diagnóstico de su enfermedad, evaluar el porcentaje de hipertensos tratados con drogas antihipertensivas, determinar el porcentaje de hipertensos controlados con tratamiento con drogas antihipertensivas, indagar un poco sobre factores de riesgos cardiovasculares, nivel de educación y cobertura médica, y evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo, que vamos a ver más adelante la importancia que esto tiene. Bueno, también estimar un poco el consumo de sal, pero no vamos a tocar este tema hoy. El estudio fue un estudio de corte transversal, con característica de encuesta, una muestra probabilística aleatorizada, incluimos pacientes adultos mayores de 18 años, luego los separamos, digamos, por género y en 5 grupos etarios. Bien, entonces, el primer dato interesante que nos arrojó, porque teníamos datos más viejos de un 25% de prevalencia de hipertensión arterial, por ejemplo en Argentina, unos 20 o 30 años atrás, y bueno, nos dimos cuenta que en prevención estamos fracasando, porque la prevalencia actual de hipertensión arterial en la Argentina está alrededor del 36,3%. O sea que tenemos muchos más hipertensos que hace 20 años atrás. Bien, también observamos que este aumento de la prevalencia fue más a expensas de los hombres, o sea, los hombres son o se vuelven más hipertensos que las mujeres, se vuelven hipertensos antes y son más hipertensos que las mujeres, al menos en nuestro país. Pero esto, conforme ocurre en otras latitudes del mundo, también conforme se aumenta en la edad de los pacientes, la prevalencia de hipertensión aumenta, al punto de que, fíjense ustedes, en la columna de la derecha, alrededor de los 77, 80 años, de los 65 años, o por encima de los 65 años, es más fácil ser hipertenso, más probable ser hipertenso que normotenso. Casi el 80% de la población argentina por encima de los 65 años es hipertensa. Ahora, fíjense qué dato interesante. Al igual que en otros lugares del mundo, bueno, aquí tenemos casi en rojo casi un 40% de pacientes que no conoce su diagnóstico. O sea, no sabe que es hipertenso. Y esto ustedes saben porque enfrentamos al tratar pacientes hipertensos una enfermedad asintomática, casi por excelencia asintomática. Y bueno, un 5,7% digamos, que conoce el diagnóstico decide no tratarse por distintos motivos. Hay acá en celeste pacientes tratados y no controlados, y solo un 24% de pacientes en la Argentina que padecen hipertensión arterial están diagnosticados, tratados y controlados. Vale decir que casi 2 de cada 10 hipertensos están gozando del beneficio del correcto tratamiento de la hipertensión arterial. Cuando dividimos esto por género, fíjense ustedes, el conocimiento de la enfermedad o de que se padece hipertensión arterial es mucho menor. Casi el 50% de los hombres no conoce su diagnóstico y solo un 16% está controlado. Vale decir que los hombres se vuelven más hipertensos, conocen menos su diagnóstico en la Argentina y están menos controlados. Menos de 2 de cada 10. Situación que es bastante mejor, pero aún deficiente en las mujeres. Cuando separamos por grupo etario, observen esto. Cuando el paciente hipertenso es más joven, menos conoce su diagnóstico. Casi el 75% de los pacientes por debajo de 35 años que padecen hipertensión arterial no conocen su diagnóstico. Y esto suelo yo graficarlo de la siguiente manera. Al menos aquí, creo que en otros lugares del mundo, a los hombres les cuesta más ir al médico,
Y las mujeres ya a esta edad han ido al ginecólogo, ya le han medido la presión casualmente o de rutina, o ya han tenido hijos, y entonces se han enfrentado a un médico. Aquí en la Argentina, creo yo, que si no nos rompemos un hueso a esta edad jugando al fútbol, o en Dominicana jugando al béisbol, un pelotazo en algún lugar del cráneo, supongo que no deben ir al médico los hombres muy frecuentemente. Bien, y este dato quiero que empiecen a tenerlo en la memoria, porque vamos a volver sobre él y es básicamente la base de nuestra charla de hoy. El 73% de los médicos en Argentina decide tratar a los pacientes hipertensos con una sola droga, o sea, con monoterapia. Y solo el 21% decide agregar una segunda droga y muy poquitos médicos deciden incluir una tercera o una cuarta droga en el tratamiento. ¿Qué drogas prefieren los argentinos, los médicos argentinos? Bueno, los inhibidores de la enzima de conversión van a la cabeza, los ARA2, bloqueantes, los beta bloqueantes. Bueno, esto es llamativo, que nuestros médicos aquí, a pesar de las evidencias y de mucha información que les llega, decidan subutilizar los bloqueantes cálcicos, los diuréticos, y ni hablar de los antialdosterónicos. Cuando deciden combinar nuestros médicos, optan por 3 opciones principalmente. Los ARA2 con un diurético, cuando yo me refiero a los ARA2 son los bloqueantes AT1 o sartanes, como le llamamos nosotros aquí. Entonces los ARA2 con diuréticos tiacídicos, los ARA2 con beta bloqueante, una asociación, digamos, no recomendable por su no sinergismo, después vamos a aclarar esos términos, y el ARA2 con bloqueante cálcico, bueno, son la predilección de nuestros médicos aquí en Argentina. Decía recién que el 73% de nuestros médicos deciden tratar a los pacientes con un solo fármaco, y el 26% que opta por combinar drogas, la gran mayoría de ellos, si tomamos de 26% como el total, casi un 70% decide asociaciones aleatorias, o sea, comprimidos por separado, y solo el 31% decide utilizar combinaciones fijas. Este es el mapa de conocimiento, y cuando uno tiene este conocimiento del lugar donde trabaja, puede saber cuáles son los errores que se están cometiendo para explicar tan pobres resultados. Una vez recuerdo haber escrito un artículo que titulé "El tratamiento de la hipertensión arterial, la historia de un fracaso", y mis colegas me decían, pero qué pesimista el título de tu artículo, y yo le dije, no, claramente esto es la realidad, no se trata de pesimismo, sino refleja la realidad como les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros comparábamos los médicos que usaban asociaciones electivas, o sea, 2 comprimidos por separado, comparado con la asociación fija, o sea, los 2 comprimidos o 3 en un solo, 2 o 3 fármacos en un solo comprimido? Bueno, el grado de control significativamente mejoraba, pues entonces es un dato para ir teniendo en cuenta. Otro gran tema que quiero contarles es el grave problema que existe aquí, y por conocimiento de la literatura internacional, es el problema de la adherencia. Casi el 50% de los pacientes que se le administra un tratamiento antihipertensivo no adhiere al tratamiento correctamente. Diría yo que un 15% jamás inicia el tratamiento que ustedes le indicaron en el consultorio, y un porcentaje grande, casi del 50%, a los 2 años comete errores, y a los 5 años el 80% tiene un abandono total o parcial del tratamiento. Y esto es sumamente importante porque, bueno, cuando uno mejora la adherencia, también mejoran los resultados significativamente. Disculpen, vuelvo a la anterior. Quiero contarles brevemente una anécdota. Valentín Fuster, que creo que si hay cardiólogos en el auditorio, deben conocer bien a este catalán, que es para mí como el Messi de la cardiología. Fue invitado una vez a un congreso nuestro en Buenos Aires, un congreso de cardiología, creo que fue un congreso mundial de cardiología que se hizo en Buenos Aires, y se lo invitó a hablar de la placa aterosclerótica desde el inicio al evento vascular coronario. Y él dijo, bueno, yo les voy a hablar de esto, pero me voy a tomar unos minutos para hablarle de lo importante. Y lo importante era la adherencia al tratamiento farmacológico, un grave problema que el médico que enfrenta a un paciente no debe desconocer.
y tiene que tener herramientas para mejorar este problema de la falta de adherencia de nuestros pacientes. Bien, les hablé hasta aquí del Renata 2, pero si hay un Renata 2, hubo un Renata 1, y eso, bueno, es un estudio que hicimos aquí en Argentina también hace aproximadamente 10 años, y fíjense ustedes, hace 10 años la prevalencia de hipertensión arterial era de 33.5, hoy es de 36, les decía que 20 años atrás era de 25, o sea que esto replica en todo el mundo porque hay proyecciones europeas que para el 2030 la prevalencia de hipertensión en algunos países va a ser del 60%, y hay lugares como Alemania que reportan ya un 40%. Realmente en prevención estamos fracasando, pero fíjense lo que ha estado pasando. La cantidad de hombres en Argentina no ha sido el que engrosó la prevalencia de hipertensión arterial, sino las mujeres. Las mujeres significativamente se han vuelto más hipertensas, y esto también en el mundo ha ocurrido con la diabetes. ¿Y de la mano de qué? De la mano de las mujeres de más de 60 años que han aumentado de peso, inclusive han engrosado la lista de la obesidad. Y este sí que es un verdadero problema, donde radica principalmente el fracaso que estamos teniendo con la prevención de este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, fíjense lo que pasaba 10 años atrás. Los médicos optaban por una sola droga, y luego digo yo que esto es una inercia terapéutica y un fracaso de la docencia argentina, porque puedo asegurarle que hemos dado muchísimas clases los que estamos en esta especialidad, en tantos congresos que se haya, digamos, realizado aquí en la Argentina, y sin embargo, fíjense el resultado. 10 años después, nuestros médicos refuerzan la idea de tratar a pacientes con monoterapia. Y voy a decirles, y voy a tratar de convencerlos a lo largo de la charla, que esto realmente es el pilar fundamental del fracaso del tratamiento de la hipertensión arterial. Trayéndolos aquí a la provincia de Corrientes, también hemos hecho un estudio de algo así como 1.300 pacientes en 2 barrios periféricos y uno céntrico, y hemos notado que, bueno, claramente nuestros médicos aquí también siguen esta misma línea, pero no diferencian entre pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Tratan a ambos pacientes de bajo y alto riesgo con la misma intensidad o la misma agresividad de tratamiento, y claramente esto no debe ser así. Fíjense el tipo de droga o las familias de drogas que elegían. Hace 10 años atrás, bueno, casi un 50% elegía los inhibidores de la enzima convertidora, y bueno, hoy día esto ha disminuido a favor de que la prescripción ha aumentado en los ARA2, ha disminuido la de beta bloqueante en hipertensión arterial, y lo cual resulta razonable a la luz del conocimiento actual. Los beta bloqueantes, al menos los de primera generación, casi no tienen lugar, diría yo, en el tratamiento actual de la hipertensión arterial. Podemos ocuparnos luego en las preguntas de esto. Y todavía hemos disminuido más el uso de bloqueante cálcico que hace 10 años atrás, y los diuréticos diazídicos. Esto sí, realmente es algo que no tiene una explicación lógica, porque las evidencias obviamente nos dicen otra cosa. Bueno, fíjense qué pasa cuando nosotros tratamos a un paciente con una sola droga. Esto es más o menos lo que logramos: un descenso de la sistólica de 6.7 milímetros de mercurio y 3.7 milímetros de mercurio de la diastólica. Pero cuando incluimos una segunda droga, estos valores mejoran significativamente al 13% la sistólica y 7% la diastólica. Y esto es lo que han estado logrando los ensayos multicéntricos a lo largo de los últimos 40 años. Y con esto, ustedes han observado hasta un 50% de reducción de ACV, 25% menos de enfermedad coronaria, y un 13 a 15% de disminución de mortalidad, casi un 50% de reducción de insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando incluimos una tercera droga, esto es bueno, mucho más pronunciado. Y fíjense que tratar pacientes de grado 2 o grado 3 de hipertensión arterial con una o dos drogas puede resultar, si ustedes observan el promedio de descenso que logramos, bastante insuficiente, y vamos a ver por qué es necesario en los grados 2 utilizar este tipo de combinación hasta 2 y 3 drogas también. Y esto se hace a expensa de que, bueno, no aumenta la incidencia de efectos adversos, y eso es importante de tener en cuenta.
Yo les traje este estudio pequeño. Ustedes dirán, bueno, un estudio de 108 pacientes, ¿qué impacto puede tener en la significancia para bueno, expresar un comportamiento médico? Pero bueno, lo traigo por lo siguiente, porque me parece muy representativo conceptualmente. Fíjense ustedes, estos 108 pacientes de un promedio de edad de 50 años que tenían un grado 2 de hipertensión arterial, fueron separados en grupos al que, bueno, a uno se le administró amlodipina 5 miligramos, atenolol 50 miligramos a otro grupo, un diurético bendroflumethiazida a otro grupo, captopril 50 miligramos cada 12 horas a otro grupo, y al quinto grupo se le administró una cápsula que contenía un cuarto del comprimido de cada una de estas drogas. El resultado fue sencillamente muy revelador. El promedio de descenso fue este, y bueno, observen ustedes que la combinación logró el 60% del control de la presión, que era el objetivo, descender por debajo de 140/90. Y los autores concluyen que, bueno, la combinación terapéutica de 4 clases de fármacos antihipertensivos de uso habitual a dosis muy bajas es más efectiva que la monoterapia a dosis estándar. Esto es sencillamente, digamos, el mensaje de esta parte de la charla que quiero dejarle. Combinar medicamentos resulta mucho más eficaz si uno entiende que estamos enfrentando una enfermedad multifactorial. Ahora, otro concepto muy importante es el siguiente, lo que llamamos dosis-respuesta. O sea, si ustedes tienen una sola droga a media dosis y luego aumentan a dosis estándar, es digamos, la mejoría del descenso. De 7 milímetros de mercurio pasan a 9 milímetros de mercurio de la sistólica. Y si doblan la dosis a 10 milímetros de mercurio, algo insignificante. ¿Por qué razón? Porque uno tiene habitualmente la idea de que si doblamos la dosis del fármaco, vamos a doblar el efecto. Y el término de dosis-respuesta significa que, bueno, la dosis no va, digamos, de la mano de lo que uno entiende que doblo la dosis y doblo la respuesta. Si uno dobla la dosis de la medicación, lo que va a estar logrando es un 4 a un 8% como máximo de aumento de la respuesta terapéutica de ese fármaco en monoterapia. Pero fíjense qué pasa Doctor, cuando lo uno estamos agrega un perdiendo un segundo. poco. ¿Perdón? Déjeme saber si me escucha bien. Sí, yo estoy escuchando bien. ¿Está saliendo bien, perdón? ¿Hay algún problema, Alice? Permítame saber por el chat si se escucha bien el doctor, por favor. Ok. Ok, perfecto. Ya me dicen que se escucha bien. Puede continuar. Bueno, ok, gracias. Bueno, entonces les decía que conforme aumenta el número de fármacos, la respuesta es significativamente menor, como ya se los he mostrado antes. Bueno, estudios más emblemáticos que ustedes probablemente conocen, el óptimo tratamiento de la hipertensión arterial, el HOD, tratamiento en hipertensión, digamos, con objetivos diastólicos. No sé si ustedes recuerdan, había un objetivo de descenso de la diastólica por debajo de 90, por debajo de 85 y por debajo de 80. El concepto que quiero dejarle con esta diapositiva, fíjense ustedes, aún combinando fármaco en este estudio muy riguroso, con base a un bloqueante cálcico y agregando una segunda y una tercera droga, se logró el descenso objetivo del 90% de la diastólica, pero solo el 48%, menos del 50% de la sistólica. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Es que es mucho más fácil descender la presión diastólica y alcanzar objetivos que la sistólica. Como el 75% de nuestros pacientes hipertensos tienen más de 55 años, ustedes saben que por rigidez arterial y por la edad va a predominar la sistólica, por lo tanto, es una de las causas que hace que esta enfermedad no sea fácil de controlar. Otros estudios emblemáticos también, como el LIFE, que comparó cabeza a cabeza tratamientos con base en losartán versus atenolol, pero que habría la posibilidad de incluir otras drogas, el Valium, paciente hipertenso de alto riesgo, con valsartán versus amlodipina,
y el Ascot, amlodipina, versus atenolol, como les decía. Luego, si no se alcanzaba el objetivo, se podía incluir una segunda, tercera y cuarta, inclusive droga en algunos de ellos, pero fíjense ustedes, en todos los casos prácticamente, la gran mayoría de los pacientes necesitó más de un fármaco para lograr aún objetivos insuficientes. Bien, y esta diapositiva probablemente muy trillada, y ustedes la habrán visto en otras presentaciones, pero es muy gráfica para, bueno, mostrarles de lo que estamos hablando, es que, fíjense ustedes, todos estos estudios han utilizado en promedio entre 2 y 4 fármacos para lograr objetivos, como les digo, muchos de ellos inclusive insuficientes. Hace mucho tiempo, guías ya viejas nos han estado diciendo que cuando los pacientes tenían un grado de hipertensión por encima de grado 1, o sea, grado 2 o grado 3, vale decir, pacientes que tienen 160 o más de sistólica y 100 o más de diastólica, es muy poco probable que logren objetivos con un solo fármaco y nos habilitan tanto la Sociedad Europea, el viejo JNS7, el NICE británico o la guía japonesa, ya nos habilitaban hace mucho tiempo para iniciar en estos pacientes grado 2 y grado 3 el tratamiento inmediatamente con 2 fármacos en la primera intención de tratamiento. Claramente que hacían, digamos, un reparo en los pacientes ancianos frágiles o en los pacientes de bajo o muy bajo riesgo, donde podíamos tomarnos un poquito de tiempo para ir titulando los fármacos. Bien, pero fíjense ustedes en este estudio interesante de un número importante de pacientes que simplemente comparó, digamos, las 2 drogas por separado contra las 2 drogas en una asociación en un comprimido único. Y fíjense ustedes que en un solo comprimido la adherencia al tratamiento fue 20% superior a las drogas, aquí en la barra verde de abajo, a las drogas, a las mismas drogas utilizadas en 2 comprimidos por separados. ¿Y qué significa mejorar un 20% la adherencia en el tratamiento antihipertensivo? Bueno, significa muchísimo, como nos demostró Masaglia en este estudio interesante. Vamos a tomarnos un minutito para definir qué es ser adherente y no adherente. Se considera adherente un paciente que toma el 80% o más de la medicación prescripta por ustedes. Una adherencia media entre 40 y 79% y un paciente no adherente o adherente bajo con menos de 40%. Cuando comparó Masaglia a los pacientes que tenían una adherencia, una buena adherencia con los que tenían una adherencia baja, bueno, la posibilidad de tener un evento cardiovascular fue del 50% menor en los pacientes que tomaban la medicación correctamente. Y esto sí que realmente refleja lo importante de este concepto de la adherencia, como nos decía Valentín Funter en aquel congreso de cardiología en Buenos Aires. Bien, veamos este otro interesante estudio. Yo he puesto diapositivas o estudios que nos han dejado conceptualmente algo. Y el HOP3 sí que nos ha dejado también una enseñanza importante. El HOP3 es un estudio, bueno, que ensayó la terapia combinada de inicio en hipertensos grado 1, o sea, en los pacientes que tenían para nuestra guía argentina, que nosotros adherimos a la guía europea y no a la americana, bueno, un paciente que tiene entre 140 y menos de 160 y entre 90 y menos de 100 de diastólica es un paciente de grado 1. Este tipo de pacientes eran iniciados, vamos a ver, con una terapia combinada y también con estatina, con rosuvastatina precisamente. Pero en este estudio interesante de más de 12.000 pacientes, bueno, los pacientes no tenían eventos cardiovasculares previos, eran pacientes de riesgo intermedio, incluían pacientes de hombres de más de 55 años y mujeres más de 65 años, pero fíjense ustedes, un porcentaje de estos pacientes no era hipertenso y otros sí lo eran. Y ingresaban más por síndrome metabólico que por hipertensión arterial al estudio, o enfermedad, o uno de estos factores de riesgo, ¿no? Enfermedad renal leve, tabaquismo actual o reciente, o historia familiar de enfermedades coronaria prematura. Estos pacientes fueron randomizados a
una doble combinación de candesartán más hidroclorotiazida, 12,5, es un tratamiento pleno para hipertensión arterial, con, digamos, las distintas celdas, que vamos a decir, rosuvastatina más la combinación de entrada, solo la combinación de antihipertensivo, la rosuvastatina sola o el doble placebo. Los resultados, bueno, para la combinación del doble esquema antihipertensivo y la rosuvastatina, y para la rosuvastatina sola, bueno, destacó como, digamos, alcanzando el objetivo primario que se proponía el estudio. Pero fíjense, cuando analizamos los subgrupos, vamos a ver que en los pacientes aquí, a la derecha, los que no eran hipertensos, la doble combinación de antihipertensivo no resultó beneficiosa, o sea, no redujo eventos cardiovasculares. Estos pacientes, repito, no era el grupo de pacientes que no eran hipertensos. Sin embargo, la rosuvastatina o la combinación con rosuvastatina de los antihipertensivos dio una reducción significativa de eventos cardiovasculares. Ahora, en el grupo de pacientes que eran verdaderamente hipertensos, sí la doble combinación ya, o sea, tratar inicialmente a pacientes de riesgo intermedio, grado 1, resultó en un 24% de reducción del endpoint primario. También lo hizo la rosuvastatina y el combo de ambas drogas. Vale decir que, bueno, los autores concluyen que el tratamiento antihipertensivo no redujo los eventos cardiovasculares en la población total. No lo hizo, de hecho, a expensas del grupo de los pacientes que no eran hipertensos, pero sí redujo el 27% de eventos cardiovasculares en hipertensos o verdaderos hipertensos, como también lo hizo la combinación. Los resultados apoyan el tratamiento antihipertensivo de hipertensos leves, no complicados, con inicio de terapia por encima de 140 de sistólica, pero no en normotensos de riesgo intermedio. Bien, habitualmente la mayoría de los estudios han estado, digamos, poniendo cabeza a cabeza fármacos o tratamientos basados en determinados fármacos con la apertura posterior para que luego se incorporen más fármacos, pero el ACCOMPLISH fue el primer estudio que comparó combinaciones versus otra combinación. Y lo que hizo es comparar benacepril con hidroclorotiazida y el mismo benacepril con amlodipina. El resultado, bueno, fue favorable a la combinación de benacepril, amlodipina a igual descenso de la hipertensión arterial. El endpoint primario fue mucho más mejor logrado con la combinación de benacepril con bloqueante cálcico. Esto tiene algunos bemoles porque, analizado en profundidad el estudio, los mismos autores analizan que aquí, fíjense ustedes, había un 60% de diabéticos. Sabemos que de estos 11.000 pacientes de edad promedio encima de 60 años, 68 para ser más exacto, muchos de ellos serían coronarios y coronarios no diagnosticados, donde probablemente este esquema benacepril-amlodipina podría ser más oportuno o más beneficioso. Así es que no me arriesgo a decir que es, digamos, tan taxativa digamos, el mensaje que nos deja la ACCOMPLISH de decir que, bueno, tendría yo que optar por un bloqueante cálcico combinado con amlodipina, combinado con un IECA, por sobre la otra combinación. Creo que las dos son válidas, pero cada una tendrá su lugar y la comodidad que acompañe al hipertenso, al paciente hipertenso, deberá decidir la estrategia nuestra. Bien, para ir terminando voy a presentarles ya el último estudio. Este es un estudio que fue para la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, de la cual, bueno, actualmente formo parte de la comisión directiva. Digo, fue un gran desafío porque era enfrentar, digamos, el tratamiento del especialista de hipertensión arterial en la Argentina y ver si nuestros resultados eran mejores que los que nosotros mostrábamos en el RENATA-2 o en la campaña Conoce y Controla, que es una gran campaña que lleva su 4º año consecutivo, donde hemos escrutado más de 100.000 pacientes de Ushuaia a La Quiaca, hablo del norte a sur de la Argentina, o de sur a norte, donde 100.000 pacientes fueron analizados en la calle y los resultados fueron los mismos. O sea, la cantidad de pacientes que no conoce el diagnóstico y se entera porque salimos a la calle a tomarle la presión en la Argentina o que están insuficientemente tratados es más o menos parecida a la del RENATA-2. Ahora,
El desafío era, nosotros estamos haciendo mejor las cosas desde la especialidad, porque en otras latitudes esto se reflejaba en un número apenas mejorado. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de determinar el grado de control de la hipertensión arterial en el paciente hipertenso medicados y tratados por médicos especialistas de la República Argentina. Bien, y lo que nosotros observamos en principio es que los especialistas de entrada usamos más medicamentos que el no especialista. O sea, fíjese, en mujeres utilizamos en promedio 2 drogas y en hombres 2.2, diría 2.1. Fíjense ustedes que aquí en la torta, lo que está en azul son 2 drogas y lo que está en verde son 3 drogas y 4 o más. Fíjense ustedes que esto termina reflejando más de un 60% de pacientes tratados con combinaciones. Para ser más exacto, básicamente el 60%, casi 61%, estaban tratados con más de 2 drogas y el 42% con al menos 2 drogas. Lo otro que habíamos observado, que vuelvo atrás, lo otro que habíamos observado, bueno, que los médicos especialistas utilizábamos más bloqueantes cálcicos y más diuréticos tiazídicos en la combinación. Y el resultado fue contundente, casi un 65% de mejoría en el control de la hipertensión arterial. O sea, mejor dicho, pasamos de un 24% a un 65% de control de la hipertensión arterial cuando es tratado por un especialista. Y en resumidas cuentas, ¿basado en qué? En que utilizamos más drogas, utilizamos más combinaciones con bloqueantes cálcicos y con diuréticos tiazídicos. Finalmente, esto es lo que proponen las guías internacionales de qué drogas asociar. Y fíjense ustedes aquí las líneas que están cruzadas en verde, un inhibidor de la enzima de conversión, bueno, y puede combinarse perfectamente con un diurético tiazídico, o un bloqueante AT1 con un tiazídico, puede combinarse perfectamente también con bloqueante cálcico cada uno de ellos. O sea que las 3 drogas que vamos a tener que utilizar de preferencia, diría yo, y me animo a sugerírselas, son inhibir el sistema renina-angiotensina con un bloqueante AT1 o un inhibidor de la enzima de conversión, bloqueante cálcico en segunda opción y un tiazídico. Estas 3 drogas yo creo que van a resolver combinadas el 85 al 90% de los casos de hipertensión arterial. Pero así también como tenemos claro qué hay que combinar, tenemos también el conocimiento de qué tenemos que no combinar o qué tenemos que ser muy cuidadosos al hacerlo. Por ejemplo, los beta bloqueantes con los tiazídicos han tenido en los últimos años muchos peros, como le digo yo, desde su impacto metabólico negativo, y estoy hablando de los beta bloqueantes de primera generación con los tiazídicos, que bueno, para no demorarnos más en la charla, podemos tratarlo en la sección de preguntas. Y voy a detenerme un minuto en la línea roja. Los bloqueantes AT1 con los inhibidores del sistema renina-angiotensina sí es un claro ejemplo de lo que no debemos combinar. ¿Y por qué no debemos combinar? El OnTarget ha sido un estudio que nos ha dado este mensaje fuerte. O sea, la combinación de inhibidores del sistema renina-angiotensina, de un IECA con un ARA2, en primer lugar, no potencia, no tiene efecto sinérgico. O sea, el efecto sinérgico, es decir, básicamente para que se entienda, es que cuando combino una y otra droga, 1 más 1 no debería ser 2, sino debería ser 3 o 4. O sea, drogas que se potencian entre sí. Este esquema no solo no se potencia, sino que se presentó en el OnTarget como un riesgo para nuestros pacientes. Fíjense ustedes, la hipotensión estuvo significativamente más presente, los episodios de síncope, y ustedes saben que un síncope es una caída, y una caída, la mitad de los pacientes mayores no se levanta, y muchos de ellos no se reponen a una caída y a una fractura de cadera. Diarrea y, bueno, insuficiencia renal, aunque esto tiene algunas cuestiones para discutir. Bien, y si el último mensaje importante que quiero dejarles es el CISAUR, que el tratamiento de hipertensión sistólica en pacientes europeos
fue un estudio muy emblemático donde todavía por los años 90 podíamos hacer estudios que podíamos comparar tratamientos contra placebo. Y esto realmente fue un estudio para los más jóvenes, aunque no crean, hasta los años 90, a principios de los años 90, no sabíamos si a los pacientes mayores todavía debíamos intervenirlo farmacológicamente, o al menos no estaba decididamente claro. Entonces, este estudio utilizó un bloqueante cálcico como base del tratamiento para lograr objetivos de descenso por debajo de 140-90 contra placebo, y fue diseñado a 4 años. El ensayo fue interrumpido a los 2 años porque ya no era ético continuar, porque el grupo de intervención tenía significativamente una reducción de eventos cardiovasculares que ya no permitía seguir adelante con el estudio. Pero el mensaje lo da, aunque ahí decididamente empezamos a darnos cuenta que los pacientes mayores también se beneficiaban del tratamiento antihipertensivo con fármaco, el mensaje lo da la extensión del CISEUR o la prolongación de este estudio, que lo que hace es extender 4 años más, pero en este caso darle el mismo tratamiento a la rama que anteriormente venía recibiendo placebo. Fíjense ustedes, y aquí al mismo descenso de presión sistólica y diastólica para los dos grupos, el grupo de tratamiento que había comenzado 2 años antes con los fármacos, continuaba teniendo un 28% menos de eventos cardiovasculares duros, o sea, menos ACV, infarto y muerte de los pacientes que habían sido tratados inicialmente. Y esto deja un mensaje enorme. O sea, realmente cuando uno se demora en iniciar el tratamiento antihipertensivo, está haciendo que nuestro paciente transite hacia grados mayores de riesgo, de donde difícilmente vuelva para atrás. Entonces, no demorarse en el tratamiento, y se dice que una vez diagnosticado tenemos un plazo de 4 semanas para que nuestro paciente esté tratado y no más de 3 para estar en objetivo. Eso, bueno, es algo arbitrario, pero que es una recomendación de experto que parece bastante razonable. Bien, vamos a nuestro consenso argentino de hipertensión arterial, que lo hemos hecho en el año 2018, las dos sociedades de cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, donde, bueno, proponemos para nuestros médicos en Argentina recomendaciones. Fíjense ustedes, para los pacientes con nivel 1 o grado 1 de hipertensión arterial, es un grupo de pacientes bajo, y pacientes de bajo riesgo, podemos iniciar con monoterapia con las drogas que ustedes desean, y luego podemos discutir acerca de fármacos. Se supone que un paciente de grado 1 y de bajo riesgo nos da tiempo para titular la medicación tranquilamente. Ya, si un paciente de grado 1 o nivel 1 es un paciente de moderado o alto riesgo, ya deberíamos pensar en iniciar tratamiento farmacológico combinado. Y como quedó demostrado en el HOP, es bastante seguro iniciar tratamiento con 2 drogas en pacientes de edad media y de alto riesgo, que no sean pacientes ancianos frágiles. Hay que aclarar siempre esta situación. Bueno, y ni hablar cuando los pacientes son de grado 2 o grado 3, o nivel 2 o nivel 3, y son pacientes de alto riesgo o moderado o alto riesgo. Estos pacientes, decididamente, porque están lejos del objetivo, y vamos a tener que descender más de 20 milímetros de mercurio la sistólica y más de 10 milímetros de mercurio la diastólica, con un fármaco es muy poco probable que podamos alcanzar ese objetivo. Las drogas que sugerimos, las que ya les estuve comentando de la literatura internacional, los bloqueantes del sistema adrenina-angiotensina, cualquiera de ellos, y un bloqueante cálcico o un tiazídico, y estas 3 drogas como primera elección. Luego, las combinaciones posibles en amarillo, y las combinaciones reservadas a situaciones especiales que podemos hablar. Por ejemplo, los beta bloqueantes, que estarían hoy día un poco relegados de la primera línea de tratamiento antihipertensivo, podríamos decir que el lugar sí lo tienen los beta bloqueantes de tercera generación. Así que aquí podríamos usar perfectamente el bisoprolol, el carvedilol o el nebivolol, y creo que el que destaca como tener más evidencias, porque lo que carecen estos fármacos son de evidencias, yo me inclinaría por el bisoprolol, que sí tiene algunas evidencias en hipertensión arterial decidida e importantes, y el resto de los fármacos está más inclinado a la evidencia en insuficiencia cardíaca. Pero, por ejemplo, si tenemos justamente un paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente coronario, tranquilamente podríamos utilizar un beta bloqueante con un bloqueante cálcico o con un ARA2.
aunque esta situación sería no sinérgica y tendríamos que utilizar una tercera droga en dosis baja para potenciar el esquema. Bien, Zanchetti, para mí, bueno, uno de los padres de la hipertensión arterial europea, quien tuvo mucho que ver con las guías europeas durante mucho tiempo, hoy ya ha desaparecido el doctor Zanchetti, me ha dejado a mí, principalmente en una de sus publicaciones, una enseñanza sumamente importante que yo quiero, digamos, volcárselas para ir finalizando mi charla. Bueno, él nos decía que si tomamos en este continuo cardiovascular un paciente aquí, un paciente de alto riesgo, un paciente hipertenso que ha transcurrido todo este paso, desde el bajo riesgo donde solo tenía algún factor de riesgo, daño de órgano blanco mínimo, llámese hipertrofia ventricular izquierda o microalbuminuria, alguna otra situación renal un poquito más importante, que no fuera fallo renal y en diálisis, o no fuera infarto, o no fuera un ACV, lo cual convierte a este paciente de muy alto riesgo. Bueno, él nos decía que a estos pacientes podemos ayudarlos siempre, pero jamás vamos a volverlo a ser paciente de bajo riesgo. Pero sin embargo, si tomamos pacientes en bajo riesgo, es muy probable que podamos, con una intervención decidida, con combinaciones, como le estoy diciendo, y con agresividad en el tratamiento, poniendo mucho énfasis en que la adherencia sea buena, estos pacientes probablemente no transiten este camino hacia el muy alto riesgo y puedan permanecer en este lugar de bajo o de moderado riesgo por el tiempo de su vida o a lo largo de toda su enfermedad. Bien, entonces, para dejarles mensajes finales, ¿por qué utilizar combinaciones? Yo siempre digo que el objetivo final de una charla como esta, advirtiendo lo mal que le está yendo a nuestro paciente, y estos datos que yo le he dado de la Argentina, no solo son de la Argentina, sino de muchas latitudes, el mejor tratamiento que pueden esgrimir los canadienses, los americanos, los japoneses o los alemanes, todavía es insuficiente. O sea, y aquí, vamos a decir, en Sudamérica, nosotros que tenemos un 24% de pacientes tratados, diagnosticados y controlados, voy a decirle que somos los que mejores resultados tenemos. Hay países vecinos como Paraguay, o Uruguay o Chile que tienen todavía resultados inferiores a esto. Así que imagínense ustedes, yo lo que pretendo de esta charla es que ustedes salgan convencidos de que tratar con monoterapia a pacientes hipertensos es para muy poco, es para un grupo pequeño de hipertensos que ustedes tienen que saber discernir en la consulta, pero que la gran mayoría va a necesitar, y en la primera consulta ustedes tienen que transmitírselo a sus pacientes. Usted, aunque comience con un fármaco, va a necesitar combinaciones porque enfrentamos una enfermedad multifactorial, la cual es muy necesario utilizar combinaciones farmacológicas. Bien, entonces, ¿por qué? Porque simplemente es más rápido el control de la hipertensión arterial. La hipertensión es esencialmente, como les decía, multifactorial. El bloqueo de un mecanismo, bueno, despierta mecanismos contrarreguladores que limitan la respuesta. Esto es como yo digo, como yo habitualmente les planteo a mis pacientes, como que la hipertensión tuviéramos 4 o 5 puertas que tenemos que asegurar para que no ingrese, y con un fármaco solamente cerramos una. Lo que hacían nuestros antiguos médicos que no tenían esta información era doblar la dosis, es como darle otra vuelta de llave a la misma puerta, y finalmente la hipertensión terminaba encontrando la otra puerta e ingresando nuevamente. Entonces el paciente nos decía, este fármaco ya no resulta, y lo que hacíamos era quitar este fármaco y agregar otro, y en realidad lo que estábamos haciendo es no entender este mecanismo contrarregulatorio que genera la hipertensión. Es como el agua cuando no puede ir por un lugar, encuentra otro para encontrar su camino y finalmente ingresar al lugar que se lo propone. Así es que bueno, las combinaciones de dos fármacos a la mitad de dosis estándar es superior a la monoterapia en dosis alta, y esto es algo que está absolutamente apoyado por la evidencia. Menos efectos adversos, esto es muy importante también porque utilizando menos dosis, digamos, también vamos a tener la posibilidad de tener menos efectos adversos, por lo cual vamos a tener también menos abandono del tratamiento y vamos a mejorar la adherencia. Y una clase de fármaco puede contrarrestar efectos adversos de la otra droga. Por ejemplo, el tan conocido edema perimaleolar de los bloqueantes cálcicos, sobre todo de la amlodipina, puede ser contrarrestado, y esto ha sido demostrado ya con evidencias médicas,
que, bueno, como produce la vasodilatación precapilar, al agregar un sartán o un IECA, lo que hacemos es la vasodilatación postcapilar y de esa manera descomprimir el capilar y atenuar ese edema provocado por los bloqueantes cálcicos. Y de hecho, además, se potencia el esquema. Así que es una buena combinación como para tener en cuenta. Bien, es eso todo lo que tenía que decirles. Yo me voy a tomar un par de minutitos para contarles qué es la Argentina, porque estuve contándole a Alice, y bueno, aprovecho para agradecer al laboratorio que sponsorea la charla hoy y que nos dio la oportunidad de bueno, compartir este momento tan grato para mí. Por lo menos yo lo he disfrutado, y ahora espero compartir con ustedes algunas preguntas. Pero como les dije, les voy a contar un poquito qué significa ser argentino, ¿no? En el mundo a veces no estamos muy bien vistos, y nosotros los del norte, yo vivo aquí en Corrientes, les decía, una provincia que está bien al norte, de hecho tenemos límite con Paraguay, estamos a 600 kilómetros de las cataratas, que es una de las maravillas del mundo que les sugiero conocer, porque realmente no hay nada que se le compare en el mundo a las cataratas del Iguazú. Aquí, bueno, nos tienen, digamos, a los argentinos en algunos lugares del mundo como que, para que ustedes se den una idea, en nuestros países limítrofes nos dicen cómo se suicida un argentino. Bueno, se sube a su ego y se arroja de allí. Y bueno, esto es algo para que entiendan un poquito qué piensan nuestros vecinos. Pero yo voy a decir que no es tan así, porque realmente es, digamos, algo que tenemos un poquito prestado de nuestros compatriotas, los porteños. O sea, no tiene nada que ver el norte del país con Buenos Aires, aunque aquí en Argentina hay que decir que, como en todos lados, hay buena gente y no tan buena. Entonces, ¿qué nos define a los argentinos? El tango y el ego, así dicen, así que somos ultra fanáticos del fútbol, bueno, hemos tenido a un representante que seguramente han conocido ustedes, a Diego Armando Maradona, que bueno, ha sido un embajador, quiero o no, con sus buenas y malas. Es alguien que nos ha representado, y bueno, a él se le pueden achacar algunas cosas, pero ha sido un embajador argentino. El tango nos identifica en el mundo como nuestra danza tradicional argentina, y yo diría, embajadores con lo cual yo me represento, o me representan más, Lionel Messi. Las canchas de fútbol nuestras pueden tener esta bandera, ¿no? A Maradona, al Papa, decir, bueno, y a Messi como representantes del popular argentino, vamos a decir. Bueno, aquí nuestro Papa, increíble que un país del fin del mundo tenga el Papa como representante de la Iglesia Católica, ¿no? Es algo que ha conmocionado al mundo en su momento, y a nosotros ni hablar. Pero si vamos a decir que nos define también algo, es aquí es el mate, y vaya donde uno vaya en el mundo, un argentino va a tener un mate, y fíjense aquí, hasta a Obama le hemos hecho tomar mate, y bueno, ni hablar el Papa, que se crió aquí en nuestra tierra tomando mate. Pero si vienen por aquí, obviamente no tienen que dejar de probar algo que también nos representa en el mundo, que es nuestro asado argentino, o carne a la parrilla, y el dulce de leche, que bueno, yo digo, estuve googleando un poquito sobre República Dominicana, y digo, bueno, ¿sería esto como comerme un bandera dominicana y después un postre mala rabia? Bueno, ustedes me lo dirán ahora, después me lo dirá Alice, si es así, pero aquí hay que probar carne asada argentina y dulce de leche. Esto es Corrientes, este es el norte del país, esta es mi ciudad, aquí vivimos, la ciudad está al borde del río Paraná, un enorme río, uno de los más grandes del mundo. Para que se den una idea, este puente tiene 5 kilómetros de largo, y yo voy a confesar que soy del otro lado, de una ciudad que se llama, de una provincia que se llama Chaco, y somos la capital del carnaval acá en Corrientes de Argentina, y tenemos el segundo humedal más grande del mundo, que es bueno, nuestro Iberá. El primero es el Pantanal. Así que bueno, quería contarle un poquito de dónde soy, para que conozcan un poco de la Argentina. A mí me costó un poquito, unas horas de
de Google para conocer un poco más de República Dominicana y quedé fascinado con el país maravilloso que tienen, pero como les decía, impacta la enorme cantidad de territorio que tenemos aquí, escasamente poblado, y ustedes un territorio mucho más pequeño con tanta densidad. Pero sí, ahora me voy a despedir con alguien que quiero que recordar y que el que no lo conoce lo conozca ahora, el verdadero prócer de la medicina argentina y del mundo, don René Favaloro. Bueno, don René Favaloro es quien en el año 1967 bueno, diseñó la técnica del bypass aortocoronario, que ya existía, pero era deficiente y no era tal cual se la conoce en la actualidad. Y bueno, este médico que realmente era un médico honorable y bueno, honesto por donde se lo mire, podía decir frases como que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Así que este fue don René Favaloro, a quien en la Argentina y en el mundo se le debe muchas vidas. Bueno amigos, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Alice, voy a dejar de compartir. Sí, por favor. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Muchísimas gracias por su exquisita exposición el día de hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Que hubo como un eco? Y Yo sí escucho bien. gracias por traernos un poco de sus raíces, de su cultura. Esperamos nosotros estar de visita por allá y que usted venga, por supuesto, por acá para comer nuestra deliciosa bandera. Doctor, Sí. vamos a pasar directamente a las preguntas. Empezamos por la que dice, como explorador o conocedor, usted los resultados, perdón, como explorador o conocedor de los resultados de los estudios Renata, cómo lo combinaría o cómo lo relacionaría en una población mestiza como la nuestra? Claro, sí, muy, muy importante, ¿no? Justamente es ahí donde claramente yo les sugería al principio la importancia de conocer los datos de donde uno vive, porque nosotros hemos estado durante mucho tiempo de formación utilizando datos americanos, donde la población obviamente tiene un porcentaje alto de afroamericanos y que básicamente, al menos aquí en Argentina, no nos representa. Y yo he estado googleando que ustedes tienen una etnia bastante particular, o sea, tienen un 40% de europeos y un 50% de afroamericanos y un 10% de taínos, ¿puede ser así? Eh, bueno, me he interiorizado, como ven, bastante porque me fascina conocer y me fascina la cultura. Por eso me permití ocupar un momento para mostrarle un poco de nuestra cultura también, porque soy un fanático de conocer los lugares donde visito, y bueno, ya tengo el gran desafío de ir ahí. Pero yendo a la pregunta del oyente, claramente no tengo la respuesta completa para él, porque nosotros aquí, por unas cuestiones que los argentinos criticamos mucho, no tenemos raza negra, o sea, no podemos extrapolar nuestros datos a la raza negra porque no como nuestros amigos uruguayos, por ejemplo, o brasileros, que ellos han conservado la migración de esclavos africanos, de aquella tan triste historia de los esclavos, pero que aquí en Argentina, bueno, hasta el mismo autóctono nuestro, el indígena, ha sido por guerras devastadoras, han sido casi exterminados. Por eso, hasta algo que nuestro presidente aquí ha dicho y ha sido muy criticado, dice que, bueno, el crisol de razas argentinas es más bien europea, y de hecho mi apellido y mi abuelo era italiano, y mi padre, mi abuelo materno era árabe, y mi abuela materna paraguaya, y mi única abuela argentina. O sea, para que te des una idea, que es aquí muy difícil tener, decir, el presidente nuestro dijo, bueno, los argentinos vinimos en barco, y digamos, los brasileros salieron de la selva, haciendo como alusión a que tienen más autóctonos, y esto cayó pésimo para los brasileros y nos han criticado un montón, porque, bueno, la idea era decir una canción de un autor aquí que decía algo así como que realmente nosotros somos europeos, casi la mayoría, como casi todo América,
pero quiero decir, aquí no tenemos esa representación para que yo pueda decir que el Renata 2 representa algo para ese tipo de etnia, y no tengo el dato, no podría decir. Tendríamos que valernos de decir, bueno, que el afroamericano, digamos, norteamericano, es un paciente de, digamos, mayor riesgo de hipertensión arterial, más difícil de controlar y de que pueden beneficiarse un poquito más de diuréticos tiacídicos. Y bueno, es algo que hacen más fallo renal, son pacientes un poquito más difíciles, o sea, son más hipertensos, más difíciles de tratar, y realmente es una situación que entraña mayor riesgo. De acuerdo. Gracias, doctor. En el caso del alto control de pacientes con 4 terapias, ¿qué opina usted de la sustitución de un IECA por valsartán? Bueno, yo he estado curioseando, y tu laboratorio, Malien, ¿no? O Mayen, ¿cómo se pronuncia? Mayen, Laboratorios Mayen. Mayen. Ustedes tienen esta combinación que yo uso bastante, o sea, yo cuando necesito tratar un paciente que se muestra como un hipertenso grado 2 y que sé que voy a usar, o grado 3, que voy a usar más de una droga, hay una combinación que me gusta mucho, que es el valsartán amlodipina, y el valsartán amlodipina y tiacídico, los tres juntos, que es justamente la que nuestros médicos aquí en Argentina tienen miedo de utilizar. O sea, ¿de dónde surge el miedo? Del miedo a lo desconocido. Por eso hoy, la cantidad de oyentes que tenemos aquí, el que no conocía, ya debe salir, digamos, conociendo de que no hay riesgo de iniciar tratamientos combinados, de que es la respuesta para estos pacientes, de que tenemos que hacerlo. Pero utilizar 4 drogas, como dice el paciente, yo utilizo a veces. La menor dosis de valsartán amlodipina y bisoprolol más tiacídico, y simplificar el tratamiento. O sea, una de las combinaciones a la mañana y otra de las combinaciones a la tarde-noche. Y entonces el paciente no está tomando 3 o 4 fármacos a determinadas horas que lo confunden. Entonces, una de las estrategias importantes, no solo combinar, sino que es simplificar el tratamiento. Eso es sumamente importante. Y si podemos hacer que nuestros pacientes mayores, que ya tienen una polifarmacia, que ya toman el fármaco quizás para diabetes, para la osteoporosis, para la aspirineta, el sedante o el tranquilizante que le dio el médico clínico, o lo que fuera, entonces si nosotros vamos a contribuir con 4 fármacos más, estaríamos haciendo muy mal las cosas, porque conforme aumenta el número de comprimidos, va en detrimento de la adherencia. Y obviamente se complejiza mucho el tratamiento. Y hay una cuestión muy importante. Un comprimido reduce, digamos, la adherencia, y el siguiente la reduce más. Entonces, si yo voy a usar 4 drogas, utilizo siempre combinaciones. Puedo usar hasta 3 combinaciones, valsartán, amlodipina y un tiacídico por la mañana, y un bisoprolol por la tarde, por ejemplo. O 2 comprimidos en cada, 2 drogas en cada uno de los comprimidos, como dije anteriormente. Creo que es una buena opción, y que van a estar acercándose al tratamiento, al éxito del tratamiento. De acuerdo. Lo que no deben hacer, agrego esto, es, o sea, iniciar tratamientos combinados en pacientes ancianos frágiles. ¿eh? Ese anciano del estudio Heidel que no tiene nada de frágil, o el anciano que, bueno, es muy difícil definir anciano hoy día, ¿no? Adulto mayor, más de 65, anciano más de 80. Yo le digo anciana a mi mamá que tiene 81, y me mata, me tira algo por la cabeza. Realmente ella se camina 7 kilómetros, luego nada, luego hace yoga, luego estudia guitarra, qué sé yo. Bueno, hoy las personas de 80 años no son como las de antes, y hay que tener cuidado. Pero si esa persona viene demasiada en una silla de rueda, y muy deteriorada, bueno, es un paciente que tendremos que comenzar con media dosis de un solo fármaco, a ir titulando de manera muy prudente. De acuerdo. Gracias, doctor. Dicen por aquí, muy interesante su conferencia, y ante todo la gran cantidad de estudios presentados que nos dejan claro que las combinaciones siguen siendo la mejor elección para un paciente de presión arterial. Solo me gustaría saber si usted tiene algún estudio que avale la eficacia de la combinación con valsartán. Bueno, la eficacia con valsartán. Los estudios cabeza a cabeza que han comparado 2 combinaciones, bueno, yo mencioné la Combis como el más emblemático, pero hay estudios que han utilizado
como por ejemplo el Vario, que es un estudio multicéntrico que me ha tocado participar, e inclusive estar en la presentación del estudio, y hemos colaborado con un número importante de pacientes aquí en Corrientes, y en Argentina más todavía, eran pacientes hipertensos de alto riesgo, que utilizaban una combinación, o sea, por un lado valsartán, y por otro lado amlodipina, pero a su vez estas dos ramas abrían, digamos, el protocolo para que puedan ser ingresadas otras combinaciones. La primera combinación eran los diuréticos tiazídicos. O sea que valiéndome de esta información, el grupo de valsartán combinado con un tiazídico resultó en, bueno, no solamente en reducción de eventos cardiovasculares, sino también equiparó al final del estudio a la amlodipina, que había logrado resultados iniciales mejorados en los primeros 6 meses, simplemente porque fue más rápida en controlar la presión. Así es que realmente es muy válido utilizar valsartán en combinación con tiazídico y también con un bloqueante cálcico como la amlodipina. Perfecto. Dicen, buenas noches, excelente expositor y conferencia muy didáctica. Pido excusas por la pregunta, es que no soy cardióloga, soy pediatra. La pregunta es, me gustaría saber cuáles cuáles son los valores tensionales para clasificar los diferentes niveles de riesgo de hipertensión. A ver, estamos hablando de la clasificación de hipertensión y riesgo. Ajá. ¿Sí? Bueno, entiendo yo así. Bueno, la pediatría es un... A ver, nosotros en una reunión que tuvimos de 48 horas bueno, casi 60 expertos de hipertensión arterial en el año 2017 para publicar nuestro consenso o guía argentina, hemos tomado, por ejemplo, como novedad que ya no tomábamos a los pacientes de 18 años, sino de 16 en adelante. Ya de 16 en adelante los considerábamos adultos. Digo porque en pediatría, a esa edad aquí en Argentina, nos entregan el paciente a nosotros. Por debajo, obviamente, que las clasificaciones, la doctora seguramente lo sabe mejor que yo, se manejan por percentilos, y nosotros aquí, las clasificaciones de hipertensión arterial de 16 a 80 años, bueno, es la misma para todos. Y los niveles de hipertensión arterial van definiendo el riesgo, nivel 1 o grado 1, de 140 a menos de 160, de 160 a menos de 180 y más de 180 como grado 3. Conforme aumenta el grado de hipertensión sistólica o el de diastólica, de 90 a menos de 110, a menos de 100, perdón, de 100 a menos de 110 y más de 110, los niveles grado 1, 2 y 3, el riesgo de eventos cardiovasculares aumenta y aumenta mucho. Y si a su vez, como las clasificaciones de las guías europeas las asociamos al número de factores de riesgo que acumula nuestro paciente hipertenso, que es muy difícil encontrar un paciente de 50 años más que solo tenga hipertensión, seguramente van a tener dislipemia, van a tener diabetes, van a ser fumadores, van a tener daño de órgano blanco, van a tener algo más. Estos pacientes, muchos de ellos van a ser casi el 75% de moderado o alto riesgo y van a necesitar una intervención muy agresiva de nuestra parte. O sea que básicamente, para resumir las respuestas, nosotros el riesgo lo definimos en el nivel de hipertensión, grado 1, grado 2, grado 3, y el número de factores de riesgo, daño órgano blanco o condición clínica asociada. Si ya ha tenido un infarto, ACV o fallo renal, el paciente obviamente aumenta el riesgo. Es lo que decía Sanchetti, o sea, es el paciente que habitualmente lo tomamos en bajo riesgo y con los malos tratamientos lo dejamos avanzar y progresar. Lo mostró el CIGEUR, 2 años de demora en el tratamiento, no se recuperan nunca más. Entonces es muy importante que sepamos estratificar el riesgo de nuestro paciente y planificar una estrategia agresiva de tratamiento en la gran mayoría de ellos. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. En un paciente hipertenso con valores tensionales de 145/95, que también presenta arritmia, ¿se podría utilizar valsartán más amlodipina y bisoprolol en monoterapia? ¿O cuál sería su recomendación? Bien, hace muy poquito tiempo, hoy hace un rato, estuvimos en nuestro webinar de los jueves de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y casualidad, hace 3 jueves atrás, me tocó a mí
hablar de fibrilación auricular, hipertensión arterial, dos viejos conocidos. Y realmente la fibrilación auricular es una entidad que se presenta en su forma asintomática casi en el 85% de los casos. Por eso, algo que omitimos los médicos en la consulta, y sobre todo si no son cardiólogos, simplemente tomar el pulso puede ayudar a diagnosticar un pulso irregular y diagnosticar esta arritmia. Pero me voy a retrotraer al estudio LIFE. El estudio LIFE fue el único estudio grande de más de 9.000 pacientes que comparó un sartán contra un betabloqueante, en este caso el atenolol, en pacientes hipertensos con hipertrofia. Porque acá lo que hay que identificar cuál es el sustrato para que nuestro paciente desarrolle arritmias como la fibrilación auricular, que es la arritmia sostenida más frecuente que puede desarrollar el ser humano, y conforme aumenta en edad, mucho más frecuente. Es más frecuente en el hombre también, pero es más dañina en la mujer, según evidencias que, bueno, muestran el comportamiento de esta arritmia. Pero yendo concretamente a la pregunta, entonces, en este estudio, los pacientes que inhibían el sistema de renin-angiotensina tenían no solamente menos ACV que el grupo de atenolol, sino también que desarrollaban menos fibrilación auricular y menos insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca sí que es un escenario, la hipertrofia ventricular izquierda, la dilatación auricular y la insuficiencia cardíaca es el escenario perfecto para que aparezca la fibrilación auricular. Entonces, el valsartán o el inhibidor del sistema de renin-angiotensina o el losartán o cualquier sartán o inhibidor del sistema de renin-angiotensina va a ser, digamos, la primera elección primero para prevenir la fibrilación auricular en nuestros pacientes hipertensos, sobre todo con hipertrofia ventricular izquierda. Una vez instalada la arritmia, ya tenemos que enfocarnos no solamente en la hipertensión, sino en el tratamiento de la arritmia, y es ahí donde el bisoprolol puede jugar un rol más importante, porque los dos pilares del tratamiento de la fibrilación auricular son frenar la frecuencia cardíaca o controlar la respuesta ventricular, y ya vamos a entrar a utilizar ahí los anticoagulantes. O sea que ya sería meternos en otro tema. Pero el bisoprolol obviamente que es una droga muy utilizada, digamos, para frenar la respuesta ventricular, que es uno de los pilares importantes del tratamiento de la fibrilación auricular una vez instalada. Perfecto, gracias. Tenemos una última pregunta. Decían, entonces, su recomendación es usar la triple terapia desde el inicio, y si no, ¿desde cuándo o desde su punto de vista usted la recomendaría? La triple terapia. Bueno, aquí hay que decir que no hay evidencias que soporten esta recomendación, pero sí hay situaciones en las que se ha perseguido ese objetivo, o sea, estudios que, bueno, han iniciado, digamos, su estrategia de tratamiento con el objetivo de llegar a tres fármacos, y ha sido muy importante, digamos, la respuesta, como acompaña toda la evidencia que les fui mostrando. El objetivo se logra, digamos, significativamente mejor combinando tres fármacos, ni hablar de cuatro, ¿no? Siempre hay que tener presente que la cuarta droga puede ser el bisoprolol o puede ser ¿cómo se llama? La espironolactona, por ejemplo, ¿no? Pero la evidencia fuerte no tengo para contestar esa pregunta, pero sí decir que sí hay estudios que han comparado llegar a tres drogas, pero no las tres drogas de inicio. Y esto es muy importante, aunque yo ya como una recomendación de experto puedo decirle que lo hago, y lo hago frecuentemente, seleccionando muy bien el paciente. Porque son pacientes que los clasifico luego de una presurometría como de grado 3, o sea, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial que los categoriza como pacientes de grado 3, y yo sé que estoy muy lejos del objetivo, y son pacientes relativamente jóvenes, que no tienen otras comorbilidades, y que sé que, si me permiten el término argentino, se la va a bancar, y si me paso en la dosis probablemente no tenga consecuencias como en un anciano frágil que decía recién. Entonces yo me animo a utilizar tres drogas de entrada, porque le explico que va a pasar probablemente unas semanas donde sienta el impacto del descenso de la presión, y le doy estrategias para que pueda, digamos, sobrellevar esas 2 semanas donde la autorregulación cerebral, que está corrida a la derecha, se vaya corriendo a la izquierda, y el paciente se va a sentir decaído, desganado, con sueño, y es que como que va a sentir el impacto, como yo digo, siempre le digo, como si a un auto le desinfláramos la goma, y uno lo siente un poco raro al principio hasta que se adapta.
Pero ¿qué les digo yo? Que, bueno, que se hidraten bien, que caminen y que puedan utilizar infusiones a la mañana y a la tarde, como por ejemplo un té, un café o el mate. Bueno, doctor, ha sido una noche bastante interesante. Creo que todos salimos hoy con mucho aprendizaje. Quisiera agradecerle de parte de Laboratorios Mayen por su excelente exposición, su ponencia de la noche de hoy y por contribuir con esto que es la educación médica continua. Muchísimas gracias a todos también por estar participando en nuestro segundo módulo y recordándoles que el próximo jueves tenemos nuestro tercer y último módulo para que puedan unirse nuevamente y así invitar a sus colegas. Y nada, Bueno, dejarles aquí realmente el beneficio mayor, que son nuestras marcas, las patrocinadoras de este taller, los mosqueteros de la hipertensión, Aremis y EtaBlogs. Doctor, para nosotros un placer, muchísimas gracias por todo bueno, y nos vemos un mate. voy a decirle que, bueno, agradezco al Laboratorio Mayen y a todos ustedes, la confianza de haberme convocado, ¿no? Espero que se repita en el futuro porque realmente, bueno, la pasé muy bien. Y veo que la cantidad de oyentes se mantuvo firme, o sea que también agradecerles a ellos la paciencia, la atención. Y bueno, voy a decirles que lo único que puede alterar a un argentino es no ver jugar la selección argentina cuando juega Messi, ¿no? Y en este momento estamos jugando con Venezuela. Así que bueno, prioricé esta charla con ustedes y allá, bueno, voy a visitarlos cuando pueda. Aquí lo esperamos, doctor, y nosotros esperamos estar por allá pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos nuevamente. En el chat les dejamos una encuesta que nos gustaría que por favor nos puedan contestar. Pasen feliz noche. Bye bye.